Ok, listo. Bueno, ya ahora sí pueden iniciar. Profesor, vamos a proyectar el video. Gracias. Pero no se escucha. Si quieren, vuelvan a colocarlo desde el principio. ¿Sabes a qué se dedican las sociedades fiduciarias? Lo primero que debes conocer es que son sociedades de servicios financieros, vigiladas por la Superintendencia Financiera y autorizadas para administrar negocios fiduciarios, fondos de inversión colectiva y actuar como custodios de valores. Entonces, ¿qué es un negocio fiduciario? Es un acto de confianza en el cual una persona llamada fideicomitente entrega a una sociedad fiduciaria uno o más bienes, con el propósito de cumplir con ellos una finalidad específica, para beneficio del mismo fideicomitente o de un tercero llamado beneficiario. Por ejemplo, Juan, fideicomitente, es dueño de un edificio activo y quiere que los arriendos que recibe se inviertan en el mercado de valores y se destinen para el sostenimiento de su hijo beneficiario. Juan acude a una sociedad fiduciaria para que ésta administre el bien, cobre los arriendos, los invierta y consigne los rendimientos en la cuenta que Juan destine para financiar los gastos de su hijo. El negocio fiduciario es un instrumento eficiente y flexible, mediante el cual se pueden desarrollar proyectos de vivienda, de infraestructura y muchos otros. Por eso se dice que es un traje hecho a la medida. Para ello, las fiduciarias cuentan con profesionales expertos que ayudan a diseñar el producto que más se ajuste a la necesidad del cliente. Empieza a construir tus sueños desde ya. Acércate a una fiduciaria y conoce lo que te pueden ofrecer. El momento es ahora. Una campaña de educación financiera de la Asociación de Fiduciarias. Bueno, buenas noches nuevamente, doctor, compañeros. El tema que nos corresponde el día de hoy, el tema de fiducia mercantil. Para ello nos vamos a remontar a los orígenes de la fiducia mercantil y dice que pues desde su etimología fideicomiso significa confianza, la cual es el negocio fiduciario, se traduce que es un encargo que hace una persona, en este caso fideicomitente, a un fiduciario y que se respalda con la suscripción de un contrato. En el derecho romano, la figura de fideicomiso se remonta al derecho romano, valga la redundancia, donde se encuentran en las figuras de fiducia y fideicomiso, las cuales incluían las obligaciones de quien recibía los bienes de cumplir ciertas obligaciones y posteriormente devolver la propiedad o transferirla a un tercero. En particular, la fiducia fue usada para la transferencia de bienes entre personas vivas y su objetivo, de manera genérica, era que mediante la transferencia de los bienes, el tercero depositario de la misma pudiera disponer de ellos y actuar en defensa y en protección de este tipo de fiducia, y pues se le conocía como fiducia cum amico. Ya para la fiducia en Colombia, la figura de esta fiducia en Colombia, el marco que regula esta figura, tenemos las normas que más se destacan, la ley 45 de 1990, que obliga a las fiduciarias de los bancos del país a constituirse en sociedades anónimas con unos requerimientos mínimos. Tenemos el Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 663 de 1993, la Circular Básica Jurídica y la Circular Básica Contable. Estas normas establecen las obligaciones en las partes del contrato de la fiducia en cualquier momento de la suscripción del mismo. Ya en el artículo de comercio, en el artículo 1226, ya pues nuestro concepto legal nos habla de la fiducia mercantil,
y nos dice que la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud de la cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes específicos a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente en provecho de este o un tercero, que pues para tales efectos se va a llamar el beneficiario o fideicomisario. ¿Qué es el contrato de la fiducia? El contrato de la fiducia es un negocio jurídico con el que se constituye un patrimonio autónomo para que sea administrado por la fiduciaria en beneficio de un tercero designado en la fiducia. La figura de la fiducia es mediante la cual el fiduciante transfiere la propiedad o dominio de uno o más bienes al fiduciario para que éste se los administre o los enajene para cumplir con un objetivo que ya pues está establecido por el fiduciante. Un ejemplo de esto es el caso de que un padre constituye una fiducia para financiar la universidad de su hijo. Él busca una fiduciaria para que administre estos bienes y sean transferidos para cuando el hijo, cuando ya pues vaya a ingresar a la universidad, pueda utilizar ese producto pues para los fines que él lo tenga ya establecido. La constitución del contrato de fiducia está en el artículo 228. Dice que pues se debe constituir mediante escritura pública dependiendo del tipo del bien transferido, pues para que se requiera, si pues se puede registrar o es necesario hacer la inscripción. Ya como tal, las sociedades o qué son mejor las sociedades fiduciarias, tenemos entendido que las sociedades son entidades de servicio financiero constituidas como sociedades anónimas, están sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, cuentan con la licencia para la gestión de negocios fiduciarios, fondos de inversión colectiva, fondo de pensiones voluntarias, custodia de valores y otras tipologías relacionadas con la administración de bienes y recursos de terceros. En los negocios fiduciarios reciben introducción de los clientes con base en los cuales se desarrolla el objeto de contrato que pues va a cumplir una finalidad ya específica. Y en este orden seguimos con las partes que componen una fiducia. Buenas noches, compañeros y profesor. Bueno, las partes de la fiducia está el fiduciante. El fiduciante es quien entrega o transfiere cierta cantidad de bienes a otra persona para que éste cumpla lo estipulado en el contrato. También se puede llamar fideicomitente. Es quien fija las condiciones de la fiducia, el objetivo, la finalidad y el beneficiario. El fiduciario es la persona que se encarga de recibirle al fiduciante los bienes para que los administre, los enajene según el caso que se haya estipulado dentro del mismo contrato. El fiduciario debe ser una entidad autorizada, las entidades financieras, las sociedades fiduciarias. El beneficiario es quien recibe los beneficios del contrato de fiducia. Es la persona que se beneficia de la administración o enajenación de los bienes que realiza el fiduciario. También puede ser llamado fideicomisario. Y en algunas ocasiones el fiduciante también ocupa el lugar del beneficiario. Entonces, esta persona es la que es básicamente el objeto del contrato, el fideicomitente o un tercero designado por este. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Entonces, las obligaciones, deberes y derechos. Los deberes del fiduciario en la fiducia mercantil están regulados en el artículo 1234 del Código de Comercio, en las cuales está cómo ejecutar acuciosamente todos los actos que sean indispensables para conseguir el objetivo, los bienes del negocio fiduciario, los bienes que se invierten. Le corresponde la defensa y protección de los bienes fideicomitidos contra cualquier acto que provenga de un tercero, el beneficiario del mismo constituyente del negocio jurídico. También debe gestionar el mayor rendimiento posible de los bienes que se constituyeron dentro de la fiducia. Cada 6 meses es obligación del fiduciario rendirle cuentas de la labor realizada al beneficiario de la fiducia. Los derechos del fiduciante
están regulados en el artículo 1236 del Código de Comercio. Estos son revocar la fiducia cuando se hubiera reservado la facultad en el acto constitutivo, obtener la devolución de los bienes al extinguirse el negocio fiduciario, si cosa distinta no se hubiera previsto en el acto de la Constitución, exigir rendición de cuentas, ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario. El fiduciante es quien constituye la fiducia en su propio patrimonio y debe velar porque se cumpla con el fin de la misma. Y los derechos del beneficiario están regulados en el artículo 1235 del Código de Comercio, en donde él debe exigirle al fiduciario el fiel cumplimiento de las obligaciones, hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de las mismas. Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados en la fiducia o por obligaciones que no los afectan. Pedirla al superintendente bancario por causa justificada la remoción del fiduciario y como medida preventiva el nombramiento de un administrador interino. El beneficiario tiene tanto interés en la fiducia como el mismo fiduciante, puesto que se ha constituido para su beneficio y su provecho. Ya puede intervenir mi siguiente compañero. Buenas noches. Bueno, como mis compañeros lo han mencionado anteriormente, las sociedades de fiducia son entidades de servicios financieros sujetas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Hay que destacar algo importante y es que para la Superintendencia Financiera, la falta de información que tienen los usuarios sobre los verdaderos alcances que tiene el contrato de fiducia hace a que se presenten problemas. En parte esto sucede porque el usuario no se toma el tiempo suficiente para leer la totalidad de las páginas y bueno, y prácticamente la letra chiquita, la letra menuda, entonces supone muchas cosas y luego se siente asaltado en su buena fe. Asimismo, la entidad afirmó que la crisis de la construcción les enseñó a las fiduciarias muchas lecciones del negocio inmobiliario, a tal punto que hoy son especialistas en el tema. Sin embargo, fallan siendo permisivas y no constatando la forma en que se utiliza su nombre en la publicidad. Prácticamente eso es como un resumen o prácticamente lo que ha estudiado la superintendencia en cuanto a los usuarios toman el concepto de las fiducias. Sigue mi compañero. Buenas noches a todos. Vamos a tocar acá un tema, vamos a hacer un paralelo y las diferencias entre la fiducia mercantil y el fideicomiso, que es la manera en materia civil. Para dar una definición de fideicomiso, de propiedad fiduciaria, está consagrado en el Código Civil en el libro octavo y hace parte de las limitaciones de dominio. Está consagrado habla de este capítulo, hace énfasis en el fideicomiso los artículos 793 a 822 del Código Civil. Podemos decir que el fideicomiso es un contrato civil, aparte de que ya lo mencionamos hace un momento, es una limitación de dominio. Aquí se graba una propiedad para que sea transferida a una tercera persona, cumplida una serie de condiciones expresas en la norma, que lo dice taxativamente en el 796 que se pueden constituir por un acto entre Dios otorgado en instrumento público o por acto testamentario. Entonces, ese es el fideicomiso y cómo se constituye. En el 794, la propiedad fiduciaria se define como el bien, o sea, la cosa, dígase un vehículo, dígase una casa, dígase un lote, dígase un derecho real sobre la que se va a constituir dicha fiducia y es lo que se va a transferir o ser transmitido a dicho beneficiario siempre y cuando se cumplan dichas condiciones. Entonces acá vamos a hablar también de las diferencias entre la fiducia mercantil y la propiedad fiduciaria. Como primera
Antes que nada hacemos la aclaración de que son figuras totalmente diferentes, pero por la similitud del nombre y todo, la gente se suele confundir. Tiene que haber una confusión de términos entre ambas figuras. A ver, la diferencia principal es que la propiedad fiduciaria, el fideicomiso que estamos hablando, es una figura jurídica que está consagrada en el Código Civil, tal como se señaló hace un momento, y es una limitante de la propiedad. Mientras que la fiducia mercantil pertenece al derecho comercial, a la legislación mercantil. Y es un negocio jurídico, ya como se había explicado, donde una persona, en este caso el fideicomitente, encarga a otra persona, en este caso es una persona jurídica, que es una fiduciaria, le hace encargo esto para el provecho, le entrega esta cosa para el provecho de la misma, para el provecho de un beneficiario. De la misma manera, ya como también lo había nombrado, en el tema de las personas, la fiduciaria mercantil es una persona una persona jurídica y que tiene que ser certificada por la Superintendencia Financiera. En el fideicomiso, en la propiedad fiduciaria, no se establece ninguna calidad, ningún requisito al respecto, y no hay un tercero para que actúe como mediador, a menos de que las partes lo estipulen. Aquí otra cosa es que en la propiedad fiduciaria se hace traslado del dominio del bien una vez se hayan establecido una serie de constituciones por el constituyente. Mientras que en la fiducia mercantil la finalidad de estos bienes que se van a someter a fiducia es un elemento esencial, es el elemento esencial. Estos bienes son el elemento esencial de ese negocio y por lo tanto es el centro de ese negocio jurídico. Y por último, entre estas diferencias radican que la propiedad fiduciaria, el fideicomiso, el fiduciario se convierte en propietario de dicho bien sometido a esta figura, y este bien hace parte de su patrimonio, empiezas a conformar su patrimonio. Y mientras tanto que en la fiducia mercantil, este conjunto de bienes sometidos a fiducia conforman un patrimonio autónomo con personalidad jurídica, es decir, es una masa de bienes que el fiduciario nunca adquiere el dominio absoluto sobre tales bienes. Siguiente. Un momento más a presentar el otro video correspondiente a la presentación. ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron? No, ya lo que vamos a proyectar un segundo video, entonces ya estamos en esas.
created using boundaries.
Buenas noches, doctor. Vamos a explicar qué es el patrimonio autónomo. Quisiera confirmar si me escuchan bien. Sí, señora. Gracias. El patrimonio, entonces, el patrimonio autónomo, lo primero que debemos saber de este es que es una masa de bienes sometida al régimen establecido por la ley, independientemente del patrimonio de quien lo transfirió. En este caso es el fideicomitente, de quien es titular para efectos de su administración, el fiduciario y del patrimonio del beneficiario. Está libre de acciones de sus acreedores y de los acreedores del patrimonio de quien le dio el origen. Tenemos varias definiciones de patrimonio autónomo, pero todas están con el fin de hacernos comprender qué significa. Entonces, sobre el particular, para hablar un patrimonio autónomo se debe forzosamente pues, remitirnos al artículo 1226 del Código de Comercio. Todo lo que se trata sobre la fiducia se encuentra en el Código de Comercio en los artículos 1226 al 1244. En el 1226, la norma nos habla de que esta figura trata de la fiducia mercantil como un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitante transfiere uno o más bienes a otra llamada fiduciario. Este se obliga a administrarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o un tercero que es el beneficiario, que son las tres partes que van en la fiducia. Otra definición que tenemos expresa es la que cita la norma del negocio fiduciario. Se supone que es una transferencia de bienes por parte de un constituyente para que con ello se cumpla una fidelidad. En total, es un conjunto de bienes transferidos a una fiduciaria. Es lo que conforme se denomina patrimonio autónomo. La naturaleza jurídica del patrimonio autónomo, pues, genera derechos y deberes del fiduciario. Los patrimonios autónomos son conformados en desarrollo del contrato de la fiducia mercantil, aun cuando estos, pues, no son personas jurídicas. Se constituyen en receptores de los derechos y obligaciones legales y convencionalmente derivados a los actos y contratos celebrados. De la norma se transcribe que los patrimonios autónomos no son personas jurídicas. Esto es un debate que se ha generado porque dice que el patrimonio autónomo no es una persona jurídica porque carece de capacidad para ser socio de una sociedad, pero son personas pero no son personas jurídicas como tampoco naturales, pues porque ya sabemos que son negocios fiduciarios conformados por bienes para un fin de un beneficiario. La conformación de este origen del patrimonio autónomo, pues es de origen legal y no siempre es contractual. Entonces, le doy paso a mi compañero. ¿Qué pasó? Profe, qué pena, es que estamos teniendo un problemita con la conexión de la compañera que sigue. Ya toma la palabra, profe, qué pena. No, es que no tenía habilitado el micrófono. Los beneficios, tenemos los beneficios de la fiduciaria. Entonces decimos que lo más importante en el negocio fiduciario es la confianza que se establece dentro del negocio, en donde se le encomienda a un tercero que ejecute ciertas actividades. La actividad fiduciaria pues responderá en un caso para actuar con una conducta diligente y cuidadosa en el desarrollo de la actividad que le es confiada.
Entonces tenemos que, ¿por qué establece una excelente alternativa para con un equipo de profesionales dedicados a la inversión para que de alguna forma maximicen ese encargo o ese recurso que la persona está confiando a esa sociedad fiduciaria? Otra de los beneficios es que estas fiduciarias cuentan con el desarrollo de proyectos en los que se invierten varias personas o varios actores, digamos, pueden ser promotores, inversionistas, acreedores, proveedores. Bueno, hay varias inversiones de fiducia. Esto permite llevar a cabo de manera eficiente y organizada el proyecto que se genere a través de la fiducia. Sigue un momento que otro de los beneficios, pues profesores, de pronto en ese aspecto sí tenemos alguna duda referente al tema de la inembargabilidad, puesto que en cuanto a la inembargabilidad, en una parte, pues según lo que se consultó, establecía que estos bienes al pasar o al ser confiados o a ser transferidos a la fiduciaria, no pueden ser sujeto de embargo. Pero en otra consulta que se hizo a través de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil, se establece que estos bienes tienen una embargabilidad, pero cuando el beneficiario es quien digamos que inició el que la abrió, digámoslo así. La otra es la fiducia, si las fiducias son bancos, pues las fiducias no son bancos, las fiducias son unas instituciones financieras pertenecientes a la categoría de las sociedades. ¿Pero esas son dudas que tienes o qué? Y sí, señor, que, o sea, no pude. Bueno, lo aclaro. Lo aclaro. Las fiduciarias son sociedades anónimas, diferentes a los bancos, que normalmente aquí en Colombia la fiduciaria sea una sociedad anónima que pertenezca a un grupo financiero, o sea, donde hay un banco, eso es otra cosa. Como por ejemplo el Banco de Bogotá, el grupo financiero del Banco de Bogotá tiene una fiduciaria que se llama Fidu Bogotá. Entonces, pero es una entidad completamente diferente al banco, ¿sí? Uno, dos. Lo que dice la norma es que el contrato de fiducia no se puede utilizar para defraudar a terceros. Por ejemplo, si una persona tiene muchas deudas y prevé que le van a embargar, entonces constituye la fiducia para que esos bienes queden fuera del comercio y entonces no puedan ser embargados. A eso es lo que se refiere con lo que estabas comentando. Entonces, una vez constituida la fiducia, son inembargables, pero se puede revocar el contrato de mandato por orden judicial si se prueba que el fideicomitente o fiduciante constituyó el contrato de fiducia para evadir esa responsabilidad frente a terceros, ¿sí? O sea, si lo utilizó como una forma para insolventarse. Entonces, queda sin efecto la fiducia y vuelve en cabeza de la persona el bien y entonces puede ser perseguido y embargársele. A eso es lo que se refiere. ¿Ok? Sí, señor. Listo, continúen y yo al final igual aclaro las generalidades.
Sí, señor. Entonces, estas fiduciarias pues se regulan o se establecieron a través de la Ley 45 de 1990, que es por la cual se dan como unos parámetros o se establecen unos parámetros de la forma en que estas fiducias deben actuar y van a ser, como lo dijo el profesor, una entidad independiente de las entidades bancarias, pero reguladas por la superintendencia bancaria. Buenas noches. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, otra de las actividades que son desarrolladas o negocios que son desarrollados por las sociedades fiduciarias son las de desarrollar negocios como administrar, gestionar y distribuir fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado. Dentro de los fondos de inversión colectiva encontramos que en Colombia hay 25 entidades financieras vigiladas. Entre esas estaban Colombia, Corficolombiana, Da Vivienda, Alianza BBVA y Ultraserfinco, entre otras. Y los fondos de capital privado están como Teca Colombia, Grupo Pegasus, Paladín Realty. Estos son algunos de los que conforman estos fondos de capital. Otra de las actividades desarrolladas es administrar los fondos de pensiones voluntarias, prestar el servicio de custodia de valores en los términos del decreto 1243 de 2013. Este decreto nos habla... Ay, caracha, se me cerró. De todo lo relacionado a la custodia de los valores. Y pues está decretado por el Ministerio de Hacienda. Otra de las actividades es actuar como agente liquidador de las entidades públicas de orden nacional. Actuar como representante de tenedores de bonos, actuar como agente de manejo de procesos de titularización, obrar como agente de transferencia y registro de valores, administrar cartera y creencias de entidades financieras que han sido objeto de toma de posesión y obrar como síndico, curador de bienes o depositario de sumas consignadas en juzgados por orden de autoridad judicial o autoridad competente. En estas últimas se entiende que son aquellas empresas o entidades que son liquidadas por alguna u otra razón. Entonces, las sociedades fiduciarias intervienen para estos casos. Siguiente. Gracias. Buenas noches. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha, compañero. Sí, se escucha. Bueno, la terminación del contrato. El contrato de fiducia mercantil se da por terminado cuando se disuelve la entidad fiduciaria. Todo lo concerniente al contrato, asimismo todo por los motivos establecidos en el artículo 1240 del Código de Comercio. Dicho artículo nos establece cuáles son las causales para la terminación del negocio fiduciario y es la siguiente. Artículo 1240. Las causas de la extinción del negocio fiduciario. Son causas de extinción del negocio fiduciario, además de las establecidas en el Código Civil por el fideicomiso, las siguientes. 1. Haberse realizado plenamente sus fines. 2. La imposibilidad absoluta de realizarlos. 3. La expiración del plazo o haber transcurrido el término máximo señalado por la ley. 4. Por el cumplimiento de las condiciones resolutorias a la cual sea sometido. 5.
por hacerse imposible o no cumplirse dentro del término señalado la condición suspensiva de cuyo acatamiento pende la existencia de la fiducia. 6. Por la muerte del fiduciante o del beneficiario, cuando tal suceso haya sido señalado en el acto constitutivo como causa de la extinción. 7. Por la disolución de la entidad fiduciaria. 8. Por las acciones de los acreedores anteriores al negocio fiduciario. 9. Por la declaración de la nulidad del acto constitutivo. 10. Por el acuerdo del fiduciante y el beneficiario sin perjuicio de los derechos del fiduciario. 11. Por la revocación del fiduciante cuando expresamente se haya reservado el derecho del Código de Comercio del artículo 1240. Le doy paso al siguiente compañero. Buenas noches. Voy a hablar sobre la duración de las fiducias. Bueno, la Superintendencia Financiera precisó que es posible estructurar la celebración de un contrato de fiducia mercantil por un término superior a 20 años. Según la entidad, al ser derogada por la Ley 1328 del 2009, el numeral 3 del artículo 1230 del Código de Comercio, dependiendo de la naturaleza del objeto, las prestaciones y el desarrollo del contrato, no habría restricción para establecer una duración superior. En efecto, la disposición señalaba como prohibidos aquellos negocios fiduciarios cuya duración fuere de más de 20 años y en caso de exceder este término, indicaba que solo sería válido hasta el mencionado límite. La finalidad de la norma era atender las realidades económicas y comerciales de las partes sin perjuicios que en el momento dado el objeto y la causa que motivaron el contrato, las operaciones y el desarrollo de las mismas no cumplieran los objetivos planeados. Ya que anteriormente existía un límite de disponibilidad en fideicomisos que no podía ser superado a 20 años, pero pues yo leí un artículo que hoy en día se puede determinar el tiempo que se desee. El requisito principal para efectuar es no presentar una vinculación con algún asunto penal ni ningún tipo de acusación. ¿Cuánto puede dar el negocio fiduciario? Al entrar al negocio fiduciario, en lo primero que se piensa es en la rentabilidad. Este tipo de porcentaje nunca se puede determinar con plena seguridad, ya que tanto en el mercado como en la operación hay factores de riesgos. Las fiducias cuentan con fondos de inversión que están enfocados a generar una mayor rentabilidad de los recursos, pero generalmente están sometidos a variaciones. En los portafolios de los fondos fiduciarios hay variedades entre acciones, renta fija y fondos mixtos. Listo, profe, terminamos el tema. Perdón, falta algo. Qué pena. David, por si nos devolvemos a la número 9. Nos devolvemos a la número 9, David, porfis. Vamos a tocar el tema de cuántas sociedades fiduciarias existen en Colombia. Según fuente de Asofiduciarias, que es el gremio donde están englobadas todas las asociaciones fiduciarias a nivel nacional, existen alrededor de 27 entidades que se dedican al negocio fiduciario. Quiero hacer énfasis en un estudio que sacó la Superintendencia Financiera que sacó el top 5 de las mejores fiduciarias en Colombia en este año 2020. Bueno, tocando el tema de toda esta pandemia, la crisis económica que se ha suscitado y todo, porque les ha generado pérdidas, más todo este tema han crecido un poco los pasivos, disminución de activos y todo este tema. Entonces, la primer fiduciaria, la que encabeza este ranking de la Superfinanciera, que como habíamos dicho es el ente regulador de las sociedades fiduciarias, es Bancolombia. ¿Por qué? Porque
porque Bancolombia tiene los siguientes modelos de negocio: fiducuenta, fiduexcedentes, inversiones inmobiliarias, renta sostenible, renta para liquidez, entre otros negocios. Entonces, por las facilidades que, según este artículo que le da Bancolombia, entonces la considera la mejor fiduciaria de Colombia, y también por la que tiene más activos bajo su administración. Le sigue la número 2 es Fiduciaria Bogotá, que como bien lo decía el doctor Larios, es filial del Banco Bogotá y hace parte del mismo conglomerado, del mismo grupo Aval. Aquí el fuerte de Fiduciaria Bogotá es la fiduciaria inmobiliaria, ya que aquí, en este tema de fiduciaria inmobiliaria, le da facilidades tanto a compradores y a los mismos constructores, porque se celebran contratos de preventa entre fiduciaria constructor, existe la gestión de los proyectos de construcción y del mismo modo la transferencia de esos bienes inmuebles. La siguiente es alianza fiduciaria, cuyo fuerte también es la fiduciaria inmobiliaria, pero acá se crea la figura del patrimonio autónomo, que es para que se administren recursos de terceras personas o de terceros destinados para el desarrollo de esos proyectos inmobiliarios, y también del mismo modo ellos hacen énfasis en la fiducia de administración. Luego sigue fiduciaria la previsora, que esta es la fiduciaria de la nación, es fiduciaria ya de carácter público. Aquí el principal fuerte es el tema de administrar los activos de la seguridad social, dígase recursos pensionales, todo este tema de parafiscales. Del mismo modo, también tienen como fuerte en su portafolio los fondos de inversión colectiva, que estos se ajustan a las necesidades que tiene cada inversionista. Facilitan la inversión y hay diversificación en los campos de negocio y garantizan menores costos de administración, y los montos de inversión también son menores. Y por último, fiduciaria de vivienda, que aquí manejan diversos servicios financieros de comercialización, gestión en este portafolio. Hace parte del grupo de vivienda, de Seguros Bolívar y todo este tema, y el fuerte son los fondos de inversión colectiva. Vuelvo, insisto, que maneja varios campos de negocio. Aquí en este caso de renta fija, renta líquida, seguridad, valga la aclaración, con el tema de Seguros Bolívar, y también están metidos con el tema de pensiones, de fiducia estructurada y administración inmobiliaria, y también con el tema de pasivos pensionales. Entonces, este es el énfasis que queríamos hacer también con el tema de las entidades fiduciarias existentes en Colombia, y trayendo a colación este estudio, este ranking de la superintendencia financiera con respecto a estas 5 entidades que para la superintendencia son las mejores en el negocio fiduciario. Muchas gracias. Nos devolvemos, porfa. Gracias. Listo. Nos saltamos esta pequeña diapositiva y pues la vamos a retomar. Dicen que consisten las modalidades de negocio fiduciario. Tenemos 3. La primera es la fiducia mercantil. Esta pues es por la cual la celebración del contrato del fideicomitante transfiere la propiedad de uno o más bienes a un patrimonio autónomo para el cumplimiento de la finalidad prevista en el contrato para el beneficiario, ¿sí? Para el provecho del mismo. Como decía anteriormente, el patrimonio autónomo no es una persona jurídica, pero sí es receptor de derechos y obligaciones derivados de la ley o de los actos que realicen en desarrollo del contrato fiduciario. La sociedad fiduciaria actúa como vocera y administradora del patrimonio autónomo y lleva personería en las actuaciones procesales, administrativas o jurisdiccionales. Los bienes que integran el patrimonio autónomo quedan separados de los activos del fiduciario, de los otros negocios fiduciarios y de los propios del fideicomitente. La segunda modalidad de negocio fiduciario que tenemos es el encargo fiduciario.
Este es mediante la celebración de este contrato, el fideicomitante encomienda a una sociedad fiduciaria al administrador de bienes o recursos y los entrega para la ejecución de determinadas actividades de acuerdo con una finalidad y una instrucción ya previstas en un contrato. El encargo fiduciario únicamente comprende la entrega de los bienes o los recursos, pero no la transferencia de la propiedad de estos mismos. Y la tercera es la fiducia con entidades públicas. La diferencia de la fiducia mercantil y el encargo fiduciario, por cuanto interviene una entidad pública del orden nacional o territorial como fideicomitante. El contrato de fiducia pública no conlleva el traspaso de una propiedad ni la constitución de un patrimonio autónomo, salvo una disposición legal expresa que así lo autorice. Una característica de la fiducia pública es que la selección de una sociedad fiduciaria se realiza a través de una licitación pública. Para aclarar como la duda que nos quedó anteriormente, la diferencia entre una sociedad fiduciaria y una fiducia es que la sociedad fiduciaria son entidades de servicios financieros vigiladas por la superintendencia financiera. Y la fiducia es un contrato por medio del cual una persona llamada fideicomitante entrega uno o varios bienes a una sociedad fiduciaria para que ésta cumpla una finalidad determinada a favor del fideicomitante o de un tercero llamado beneficiario. ¿Quién vigila los patrimonios autónomos? Pues los patrimonios autónomos, en tanto que no son negocios fiduciarios, se encuentran administrados y vigilados por las entidades fiduciarias debidamente autorizadas para el efecto. En este caso, pues la superintendencia. Entonces, pues esa es la exposición de nosotros el día de hoy con el contrato de fiducia. No sé si alguno de mis compañeros vaya a agregar algo más. No, ya damos por terminada la exposición, doctor. Ok, listo. Permítame un segundo. Ok, bueno. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta, buenas noches. En la presentación se hablaba de que había unas modalidades y entonces entendí por último que habló la compañera Marisol que la fiducia mercantil era un contrato y el encargo fiduciario es una sociedad que administra los bienes. ¿En alguna de las dos figuras hay una transferencia real del dominio? No, solamente es como la administración de ambos. ¿O cómo diferenciar estas dos figuras de la fiducia y el encargo fiduciario? A ver, cuando se hace un encargo fiduciario se constituye algo que se llama el patrimonio autónomo. Y los bienes se pasan o se trasladan al patrimonio autónomo. Pero eso no significa que el patrimonio autónomo se constituya en una sociedad. O sea, el patrimonio autónomo no es ni una persona jurídica ni tampoco una persona natural. El patrimonio autónomo se le otorga por parte de la DIAN un NIC. Y como tal, se le va a ser sujeto de que se pueda presentar, digamos, declaraciones de que tenga que pagarle impuestos a la DIAN. ¿Ok? Pero no tiene la calidad de una persona jurídica. No se está constituyendo una persona jurídica, ni está pasando los bienes de ese fideicomitente o fiduciante en cabeza de otra persona. ¿No? Simplemente se está constituyendo ese patrimonio autónomo y ese patrimonio autónomo va a tener
su número de identificación tributaria, su NIE, y va a quedar a nombre de ese patrimonio esos bienes, ¿ok? Para que sean administrados. ¿Alguna otra duda? Profe, buenas noches. Dime. Es decir que si el patrimonio autónomo no es considerado ni persona natural ni persona jurídica, únicamente tiene que ir su inscripción ante la DIAN para que el NIT, pero no ante el registro mercantil con la Cámara de Comercio, ¿verdad? Exacto. Es solamente un tema de impuestos, ¿sí? De declaración y pago de impuestos, más no significa que se está creando una persona jurídica. Ok, doctor, gracias. A ver, Ali, tú no estabas en esta posición, ¿cierto? Yo no estaba. Ok, bueno. No, pero esta vez estaba era de escuchar. Listo. A ver, defíneme qué es contrato de fiducia. Profe, lo que pusieron los compañeros con un contrato de fiducia es donde tres partes intervienen, ¿sí? Y una va a administrar los bienes de la otra sin entregar el dominio. Les hablamos ¿cómo es que ellos hablaron del fiduciante, el fiduciante, el fideicomiso, ¿sí? Donde un tercero sale beneficiado. Es un contrato donde un tercero sale beneficiado, dos partes, ¿sí? La persona entrega la cosa para que la administre otro, ¿sí? Hablaron ellos también en el tema de, eso en el contrato en el contrato de fideicomiso, es un contrato que tiene una solemnidad, se hace por escrito y se tiene que elevar a escritura pública, ¿sí? Y registrarse en el certificado de tradición. Fue lo que yo escuché de la exposición, lo que hice la conclusión de la exposición de lo que pusieron los compañeros, profe. Ok. A ver, Juan Camilo. Juan Camilo, ¿cómo se llaman las partes que intervienen en el contrato de fiducia? El fideicomisante, el fideicomisante, el fiduciario, o sea, el fideicomisante, el que deposita el fideicomisante, el que... No existe ningún fideicomisante. A ver, repito. Las partes son el fideicomitente o fiduciante o constituyente. Es la misma persona. Fideicomitente o fiduciante es quien está entregando la cosa. Fiduciario, que es quien va a administrar la cosa. ¿Ok? Y el beneficiario o fideicomisario. El fideicomiso como tal es la cosa que se está entregando para administrar. Es un juego de palabras. Repito. Fideicomitente, fiduciante o constituyente son sinónimos. Es la misma persona. ¿Quién? Quien está entregando la cosa. Quien está entregando la cosa. Fiduciario es quien va a administrar la cosa. Y el beneficiario o fideicomisario es el que va a resultar beneficiado con la administración de la cosa. Ahora, que el fiduciante y el fideicomisario puedan ser la misma persona, eso es otra cosa. O sea, digamos que yo me fuera a dar un año sabático y voy y constituyo un fideicomiso. Voy a la fiduciaria X y digo, yo tengo estos bienes, entonces se los dejo en administración para que ustedes realicen
los cobros, todos reciban esos pagos. Y asimismo, como reciban, también ustedes cumplan con estas obligaciones que yo tengo de pagar esto y esto otro. ¿Sí? Y yo me voy tranquilo mi año sabático. Entonces, ahí el fiduciante o fideicomitente sería yo, que estoy entregando la administración de esas cosas. ¿Y quién sería el beneficiario? Pues sería yo, porque yo voy a resultar beneficiado con la administración que haga la fiduciaria. Ahora, llevémoslo al evento de una entidad del gobierno. Muchas veces tienen recursos, como por ejemplo para pagar el pasivo pensional de una entidad pública, y constituyen un fideicomiso. Entregan unos recursos a una fiduciaria para que la fiduciaria, en la administración de esos recursos, le vaya pagando a los pensionados, a los viejitos, mensualmente los recursos que les corresponden por pensión. Entonces, ¿qué hace la fiduciaria? Administrar ese dinero. ¿Quién va a ser el beneficiario? Pues la misma entidad que entregó el dinero, porque le está delegando la administración de esos recursos, garantizando el pago de esas pensiones a través de ese fideicomiso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si hay dudas, tranquilo, que ahí pueden preguntar todo lo que quieran sobre la figura. El viernes, que es el examen final, ya ahí no se podría. Profe, una pregunta. Dime. Nosotros que somos contemporáneos y somos de la misma ciudad, nosotros celebramos el Día de la Perita el 7. ¿Nosotros vamos a cerrar el viernes? ¿El 7 tenemos clase o cerramos el viernes? Nosotros terminamos el lunes 7. Por eso, pero usted va a hacer parcial el viernes, para no dar clase el lunes, o vamos a hacer parcial el lunes. El examen va a ser el viernes y voy a dar la clase el lunes. Ah, ya. Si tú te quieres ya celebrar las velitas, tranquilo, que te puedes ir a celebrar las velitas después de. Yo le entrego el clase. Yo pensé que la pregunta era sobre el tema, sobre la fiducia. Sí. Profe, para que el parcial salga bien. Profe, yo sí tengo una pregunta, pero es que en la fiducia siempre una persona va a hacer las dos partes, lo que usted decida. Puede ser el fideicomisante y es el beneficiario también. Fiduciante o fideicomitente. Por eso puede Ojo, ser porque si en el examen ese día respondiera que fiducia, ¿cómo que estás diciendo? Fideicomitente. El fiduciante o fideicomitente es quien está entregando la cosa. Por eso, profe, y también es beneficiario, porque al entregar la cosa... No siempre. Puede que algunas veces sea, como pueda que otras veces no. Porque en el caso, por ejemplo, de las constructoras. En las constructoras, las personas van y pagan una suma de dinero en el banco para que sea manejado ese dinero por la fiduciaria. Eso le va a dar tranquilidad al que está comprando sobre planos, de que no reciba a la constructora el billete y se le vuelva plata de bolsillo y entonces no terminen la construcción. Porque la constructora va a soltar, la fiduciaria va a soltar el dinero a la constructora, le va a soltar el dinero así como un gotero, a cuentagotas. Se lo va a entregar siempre y cuando se justifique por parte de la constructora que los dineros son para la obra. Entonces, ahí en ese caso, quien está entregando, o sea, el fiduciante o fideicomitente, sería la constructora. ¿Quién sería el beneficiario? El beneficiario van a ser los potenciales compradores, los que van a celebrar esos contratos de separación del apartamento. Esos son los que van a ser los beneficiarios, porque se les va a dar garantías a ellos de que la constructora no le va a dar otra destinación a la platica que ellos están entregando, a los recursos que están entregando. Entonces, en ese caso, por ejemplo, serían los beneficiarios,
los potenciales compradores de esos apartamentos sobre planos. O sea, no, aquí no hay una regla de 3, de que siempre tiene que ser el fideicomitente y el beneficiario el mismo, no siempre. O sea, no es una regla general. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No hay más dudas. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana hablamos de la franquicia. Feliz noche. Listo, profe. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, profe. Muy amable, buenas noches.